soy aquí, la otra mitad. Qué bueno. Pues anoche hicimos una promesa, ¿verdad? Y al final vamos a hacer entrega del regalo que les prometimos. Una hermosa Biblia de lujo, Biblia de estudio, para el que haya traído mayor cantidad de visitas en esta noche. Sin embargo, tenemos algunos otros regalitos que dar en esta noche. Voy a pedir a las jóvenes encargadas que me hagan llegar las tarjetitas de nuestras visitas. Y de esa manera podemos sacar 3 nombres. Hoy no tenemos los niños porque se nos fueron para allá a su clase, pero vamos a pedirle a este jovencito si quiere acercarse aquí adelante y sacarnos 3 tarjetitas para ver quiénes serán los favorecidos con las series que vamos a regalar en esta hora. ¿Cómo es tu nombre, mijo? Miguel Ángel. Miguel Ángel, qué bueno. Pues aquí tenemos muchas tarjetitas, tú vas a escoger 3 y vamos a regalar en esta noche 3 series de DVDs. Esta se llama El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué Dios escogió llamarse con el nombre de esos 3 grandes patriarcas? La otra serie que vamos a regalar es La voz de la sangre, la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Y una serie de profecía, simbolismo profético, de 5 DVDs, una colección que lleva por título El mensaje de Elías. ¿A cuánto les gustaría conseguir una de estas series? Bueno, todos tienen la misma oportunidad, ya que aquí están las tarjetitas y Miguel Ángel nos va a ayudar a escoger la primera. Muy bien, ¿quieres leerla? Familia Saldaña. Familia Saldaña. Ok. Felicidades, pueden pasar aquí adelante y aquí tienen la serie prometida. Ok. Bendiciones. Vamos a sacar otra tarjetita, las vamos a mezclar aquí. A ver, Miguel Ángel, ¿a quién le vas a dar la bendición en esta hora? Muy bien. Marcela Díaz. Marcela Díaz, ¿dónde está Marcela? Ah, muy bien, Marcela. ¿Primera vez que estás? Qué bueno, pues te vas a llevar esta hermosa serie, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que el Señor te bendiga, esperamos que te guste. Y una más, Miguel. A ver, las volvemos a mezclar aquí y tú vas a escoger. Él sí las escoge bien entre medio, ¿eh? A ver. Teresa Castañeda. Teresa Castañeda, muy bien. Felicitaciones, hermana. La colección El mensaje de Elías, el Señor le bendiga. Claro. Amén, amén. El Señor le contestó su petición. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas gracias, Miguel. Y entonces al final del tema, ¿me lo recuerdan? Aquí tenemos la hermosa Biblia de estudio. La Biblia de estudio trae el himnario para poder cantar los cánticos que estamos cantando aquí. Es una edición de lujo con canto dorado, con tapa de cuero, anotada y con las anotaciones del espíritu de profecía, las explicaciones de todos los libros. Una Biblia para predicadores. Aparte de eso trae concordancia para buscar cualquier texto de la Biblia, trae mapas, trae lecturas bíblicas antifonales, trae los estudios bíblicos doctrinales. Es una Biblia completa, una de las mejores Biblias que se ha publicado. Y esta va a ser para la persona que en esta noche nos trajo la mayor cantidad de visitas. Así que al final vamos a regalar este hermoso ejemplar de las Santas Escrituras. Bien, vamos entonces a cantar nuestro himno tema y comenzar nuestro tema de esta hora. Adelante. Esta noche tomé menos tiempo, ¿verdad? ¿Hay alguien que no llenó tarjetita en esta noche a la entrada?
Quedaban algunas. Ok. Muy buenas noches una vez más. Es un privilegio estar aquí con ustedes y quiero invitarles a que todos nos pongamos de pie y nos fijemos con la vista en la pantalla porque vamos a cantar el himno tema de estas conferencias proféticas, el número 170. Jesús pronto volverá. Pueden tomar asiento y en este momento vamos a tener el horario mejor de esta noche con la palabra de Dios. Con ustedes, nuestro evangelista internacional, el doctor Hugo Gambetta. Muchas gracias, el Señor les bendiga. Y ya Leo estrenó la Biblia en esta noche, ¿verdad? Aquí viene el himnario también donde están los coros que cantamos de alabanza. Bien, yo sé que acabamos de orar hace un momento, pero mi costumbre es encomendarme en las manos del Señor. Aquellos que me puedan acompañar, acostumbro a orar a mi Padre Celestial de rodillas, porque Él se merece toda la honra, la gloria y el respeto, porque es el Rey del universo, el soberano, Dios de reyes y Señor de señores. Vamos a postrarnos los que podamos. Los demás inclinen su rostro en el lugar donde están. Nuestro Padre y nuestro Dios, sea tu nombre exaltado y glorificado en esta hora. Con cuánto gozo y alegría nos acercamos a tu mesa. Deseamos ser alimentados. Deseamos que tú nos nutras con tu palabra. Queremos saber cuáles son esas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, que nos anuncian que el retorno del Señor Jesucristo está muy cerca, a las mismas puertas. Me encomiendo, Señor, en tus manos en esta hora. Te pido que tu Espíritu Santo me guíe al poder compartir tu palabra con cada uno de tus hijos y que todos juntos aprendamos cuál es
la voluntad tuya para nuestra vida y tengamos el valor de ponerla por obra. Me entrego en tus manos, Señor, dirige mis pensamientos, dirige mis palabras, para que el mensaje sea claro y penetrante, más que espada de dos filos, y llegue hasta tocar nuestro corazón. Y te pido, Señor, que nos des el valor para poner por obra todo lo que aprendamos. Todo esto te lo agradezco sin merecerlo, pidiéndote una bendición sobre cada persona aquí presente, sobre aquellos que a través del internet, a través de la pantalla, de la televisión, se unen a nosotros en esta hora para escuchar tu mensaje, donde quiera que estén, que tu bendición les alcance. Alabado y glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. Mediante Él te lo agradecemos todo. Amén, Señor. Amén. ¿Todos tienen su ejemplar de las Santas Escrituras en su mano? Muy bien, lo vamos a usar en esta noche, ya que queremos que todos no solamente escuchen la palabra, sino que también lean la palabra de Dios para que reciban la bendición completa. Anoche comenzamos a estudiar la gran profecía del Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 24, San Marcos capítulo 13 y el Evangelio según San Lucas en el capítulo 21. Se conoce como el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. Sus discípulos le hicieron esta pregunta. Mateo capítulo 24 y versículo 3. Lo van a encontrar allí en su Biblia que se les dio a la entrada, en la página 883. Y dice así: sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares, y todo esto será principio de dolores. Anoche vimos que estas señales que Jesús dio no son en sí mismas las que nos dicen que su venida está cerca, porque siempre ha habido guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, pestes a lo largo de la historia. Lo que hace que esto sea una señal en nuestros días es que esto es principio de dolores. Y la palabra dolores en el idioma original es odim, que quiere decir literalmente labor de parto, dolor de parto. Cuando la mujer está por dar a luz, lo que nos deja saber que el bebé está pronto a nacer es que los dolores comienzan a hacerse cada vez más ¿qué? Fuertes y también más frecuentes, más cercanos el uno al otro. Yo me acuerdo cuando iba a nacer mi primer hijo, que ahora tiene 35 años de edad, pero me tocó estar presente en el parto. Habíamos tomado unas clases con mi esposa para el parto natural y le permitían a los papás estar presentes. Y claro, primeriza ella y yo también primerizo. Estaba bien nervioso y la tenían conectada a un monitor y yo estaba viendo, y cada vez que la agujita comenzaba a subir le decía: ahí viene la contracción, prepárate. Y me acuerdo que ella me agarraba la mano y
al principio pues me apretaba fuerte, pero ya al final, después de varias horas de trabajo de parto, casi me quebraba los dedos. Me agarraba tan fuerte y se agarraba de los barrotes de la cama del hospital. Y yo veía cómo iba subiendo la agujita de la intensidad. Y los que han pasado por eso ya saben, ¿verdad? Y yo chequeaba mi reloj porque ya estaba viendo que venían cada 4 minutos. Y ya estaba viendo el reloj. Y cuando ya se acercaba le decía, prepárate, todavía no marcaba. Y cuando comenzaba el medidor del dolor a subir, era terrible. No es nada fácil las contracciones por las cuales pasa una mujer para dar un bebé. Pero aquí Jesús dice que estas señales serían como los dolores de parto. O sea, cuanto más frecuentes son las señales, más cercano está el día de la venida del Señor. Y cuanto más intensa son las calamidades, son las cosas que están sucediendo, más cerca sabemos que está su venida. Por eso anoche comenzamos a ver señales en 4 áreas y hoy vamos a avanzar en eso. Anoche vimos señales en el mundo religioso. Y no voy a tocar de vuelta el tema de anoche, pero vimos que Cristo dijo, y lo leímos hace un momento, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. También dijo, mirad que nadie os engañe. Y nuevamente en el versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y si vamos a juzgar por la cantidad de veces que Cristo enfatiza este punto en el mismo sermón, en el versículo 24 vuelve a decir, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a quienes, a los escogidos. Así que falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, engaño por doquier, estaría a la orden del día el engaño. Por eso es que hay tanta división en el mundo religioso hoy en día. Tantas iglesias, sectas, denominaciones. Y cada uno dice ser la verdadera. Y condena a los demás como falsos. Y sin embargo, todos dicen ser cristianos, todos dicen servir al mismo Dios. Y todos dicen usar la misma Biblia. ¿Por qué hay tantas iglesias, tantas denominaciones? Ya estaba profetizado. Cristo dijo, muchos falsos maestros, falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y lo más tremendo es que dice, harán grandes señales y prodigios, milagros engañosos. La gente es muy fácil de ser engañada por lo milagroso, como que nos impresiona. Cuando vemos algo que es sobrenatural, que no tenemos una explicación para eso, como que decimos, bueno, tiene que ser de Dios, porque ¿quién puede hacer un milagro sino Dios? Cuidado, porque también el enemigo, el engañador, puede hacer milagros y hace milagros. ¿Se acuerdan el texto que vimos anoche allá en San Mateo capítulo 7, versículo 21 y 22? Cristo dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, dice el versículo 23, les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de ¿qué? Y si Cristo les llama obradores de maldad, ¿por qué? Por el poder de ¿quién creen ustedes que esta gente hace los milagros? ¿Quién es el malo? El enemigo. Obradores de
maldad. Pero lo que más me impresiona es que dice, nunca os conocí. No es que esta gente había estado como ministros del Señor y se habían apartado, o esta gente apostató o se salió del camino recto. Cristo dice, nunca los conocí. Yo no sé quiénes son ustedes. A través de mí no trabajaron. Pero ellos le van a protestar diciendo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. En tu nombre hicimos milagros. Y Él les declarará, apartaos de mí, obradores de maldad. Qué tremendo engaño. Gente que va a estar tan convencida que está predicando en el nombre de Cristo y haciendo milagros en el nombre de Cristo, pero van a ser engañadores. Y ellos mismos son los primeros engañados, porque hasta se van a atrever a protestarle al Señor, a decirle, pero Señor, Señor. Y Él les va a decir, no sé quiénes son, no los conozco. Qué terrible. Estaba profetizado. Esto tenía que ser así, porque es una de las señales del tiempo en que estamos viviendo. Y anoche aprendimos lo que tenemos que hacer para no ser engañados, porque aún ministros de Cristo, entre comillas, que van a predicar en el nombre de Cristo, van a engañar con fraude. Léanlo, el apóstol Pablo lo escribe en Segunda de Corintios, en el capítulo 11. Lo van a encontrar en la página 1050. Segunda de Corintios, capítulo 11. Dice allí en el versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazándose como apóstoles ¿de quién? ¡Wow! Falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, sigue diciendo, no es maravilla, no es mucho, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es gran cosa, versículo 15, si también sus ministros se transforman como ministros ¿de qué? De justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ministros de Cristo se hacen llamar, pero son ministros ¿de quién? Del diablo. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser? Ahí dice, ministros de Satanás metidos en la iglesia de Cristo, entre el pueblo de Dios, engañando a la gente. Obreros fraudulentos. Por eso tenemos que estar en guardia para no ser engañados. Miren, hay una profecía muy tremenda del mismo apóstol Pablo. Vamos a leer 2 o 3 versículos donde él habla acerca de este gran engaño, esta apostasía que vendría. Anoche leímos uno de esos versículos. Está en el libro de Hechos, en el capítulo 20. Hechos capítulo 20. Lo van a encontrar allí en la página 1002, página 1002, Hechos capítulo 20, y dice aquí en el versículo 28, Pablo le está hablando a los obispos, a los dirigentes de las iglesias que él había fundado en Asia, y les dice en el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros, cuídense ustedes, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos
para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Cuiden el rebaño, cuiden las ovejitas del rebaño del Señor. ¿Por qué tienen que cuidarlas? Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. De entre los mismos obispos de la iglesia, los dirigentes, se iban a levantar los que iban a engañar y arrastrar gente tras sí. Así que por eso tenemos que estar en guardia. ¿Y cómo podemos saber nosotros si estamos siendo engañados o no? Anoche nosotros vimos una de las cosas, una o dos. ¿Cómo podemos poner a prueba para ver si realmente nos están enseñando la verdad o no? Aquí el apóstol Pablo dice en el versículo que sigue, en el 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros heredad con todos los santificados. Pablo nos encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. La palabra de Dios es la que tiene poder para sobreedificaros, para fundamentarnos bien, para no ser engañados. Esta noche vamos a ver algunas otras cosas más, pero veamos algunas otras profecías del apóstol Pablo sobre este engaño que vendría. Noten que aquí dice: cuiden el rebaño, y le está hablando a los obispos. Le dice que el Señor los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor que Él ganó con su sangre. Porque yo sé que de entre ustedes mismos se van a levantar los que hablen cosas perversas para arrastrar discípulos, para engañar. Así que no nos sorprende si el engaño viene dentro de la misma iglesia cristiana y de los mismos dirigentes de las iglesias. Después de Hechos, vienen las epístolas que ya leímos de Corintios, primera y segunda de Corintios, donde él dice: tengan cuidado que son falsos apóstoles que se hacen pasar por apóstoles de Cristo, pero en realidad son apóstoles ¿de quién? De Satanás. Ministros del diablo. Eso es en Corintios. En Gálatas, miren lo que dice Pablo. Gálatas capítulo 1. Muy interesante este pasaje. Después de saludar a los hermanos que estaban en las iglesias de Galacia, él les dice, versículo 6 del capítulo 1 de Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Fíjense, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, otro evangelio. Ahora, ¿no le sorprende a Pablo que se hayan traspasado, que se hayan cambiado? Porque él ya lo había profetizado que iba a venir y que los iban a engañar y que la gente iba a seguir a los falsos apóstoles. Lo que lo sorprende a él es que tan rápido, tan pronto viniera el engaño. Sigan leyendo, versículo 7. No es que haya otro evangelio, dice, sino que hay algunos que os inquietan, os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si algunos predica diferente evangelio, otro evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Fíjense, Pablo dice: otro evangelio diferente. Me sorprendo que tan rápido. Ya en la carta a los Corintios,
que leímos hace un momentito, donde hablaba de los falsos apóstoles, si ustedes dan vuelta una hoja hacia atrás, había amonestado Pablo en el capítulo 11, dice en el versículo 2 y 3, porque os celo. Esto es 2 Corintios 11, 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. La iglesia de Cristo es como una virgen de Cristo, es su esposa pura. Pero miren lo que dice el versículo 3. Pero temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad o sinceridad a Cristo. Porque si viene alguno, versículo 4, predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o recibiereis otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufriríais bien. Me temo, dice él, que si viene alguien predicando un evangelio diferente, o predicando un Cristo diferente, o un espíritu diferente, ustedes se van a tragar la lombriz con el anzuelo. Porque siempre el engaño, para poder engañar, se tiene que parecer a lo verdadero. Para poder entrampar, hay que cubrir el anzuelo con el gusanito. Y de igual manera, el error tiene que estar encubierto con suficiente verdad como para poder engañar. Porque si directamente nos van a decir algo que es pura mentira, puro error, ¿quién lo va a creer? Pero tiene que tener suficiente verdad como para poder engañar. Y Pablo dice, me temo que van a ser engañados. Y ahora ya en Gálatas dice, estoy espantado. Estoy asustado, estoy maravillado que tan pronto os habéis apartado del evangelio que recibisteis para seguir un evangelio diferente. Y dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quiere decir, hermanos, que los que nos hace a nosotros estar firmes y fieles en la verdad es seguir el evangelio tal cual como está escrito en la palabra de Dios. Porque si seguimos a cualquiera que nos trae otro evangelio, vamos a ser ¿qué? Engañados. ¿Cómo podemos saber? Que sea el evangelio de Cristo. Ya leímos en Hechos, leímos en Corintios, leímos en Gálatas. Pablo está preocupado por la apostasía, por el error. Miren qué tremenda profecía le escribe a Timoteo. Esto es Primera de Timoteo, capítulo 3. Un evangelio diferente, cambiado, adulterado. Y la gente iba a ser engañada con esto. ¿Se acuerdan que anoche les dije que traigan sus Biblias? Porque quería que ustedes lo comprueben en su propia Biblia y que íbamos a ver algo tan tremendo que quizás ni me lo iban a creer o iban a decir, no, eso estará en la Biblia allí que nos repartieron a la entrada. ¿Alguno de ustedes trajo una Biblia católica? ¿Nadie? Pues había varios anoche que dijeron que tenían Biblias católicas. Les dije, traigan su Biblia católica, porque lo que voy a leer ahora está tan clarito que usted va a decir, pero ¿cómo? ¿Y está en la Biblia católica eso también? Sí, todas las Biblias son las mismas, porque solamente hay una palabra de Dios. Pero miren lo que Pablo escribió. Y aquí van a ver cómo se cumple la profecía de que le cambiaron al evangelio. Comenzando con el capítulo 3, en el versículo 1 dice así: palabra fiel, si alguno apetece obispado, buena obra desea, pero es necesario. Y estamos leyendo la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 3. Está en la página 1075. Palabra fiel, si alguno apetece obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible,
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su propia casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Fíjense que dice que los obispos, los ministros, tienen que ser ejemplo, tienen que ser hombres fieles a Dios, no dados al vino, no peleoneros, que den un buen ejemplo. Y luego dice, maridos de una sola mujer, que tengan a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Porque si no tienen hijos, ¿cómo van a saber cómo cuidar la casa de Dios? Interesante, los obispos deben casarse. Esa es la instrucción que Dios dio por el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios escribió en su palabra. Por eso les dije, traigan la Biblia católica para ver que dice exactamente lo mismo, que los sacerdotes, los obispos deben ser casados. Pero ahora viene, y están listos porque lo que viene es la bomba atómica. Y lo que viene está bien duro y está escrito en la palabra de Dios. Y yo lo voy a leer, yo espero que nadie me tire una piedra por lo que voy a leer, porque solamente voy a leer la santa palabra de Dios. En el capítulo 4 está la predicción de la apostasía. Capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién es que dice esto? ¿El Espíritu qué? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice claramente. ¿Cómo lo dice? Clarito. Que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Estos, lo que estamos viviendo. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Apartarse, renegar de la fe verdadera, tomar un camino diferente, un evangelio diferente, apostatar. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Gente iba a ser engañada por los que van a apostatar de la fe, que van a escuchar, dice aquí, a espíritus engañadores y doctrinas del diablo, del demonio, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán ¿qué? Prohibirán casarse. Ahora fíjense, primero dice que los obispos deben ser casados, maridos de una sola mujer, y tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios que es su iglesia? Y luego dice, pero el Espíritu Santo ya nos reveló que en los postreros días se van a apartar de la fe, van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de hombres mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Ellos saben que están enseñando el error, pero de tanto enseñar la mentira se la creen. Y ya no les duele estar engañando a la gente. Es más, hasta se la creen. Eso es tener cauterizada la conciencia. Ya no les duele estar enseñando un error. ¿Y cuál es el error? Prohibir a los obispos que se casen. ¡Wow! No me miren feo. Yo no lo escribí, lo escribió el apóstol San Pablo.
Y dice que es el Espíritu Santo el que se lo reveló a él. Que la doctrina o la enseñanza de que los líderes religiosos, los obispos, no se casen, es una doctrina del demonio. Híjole, ya siento que me van a apedrear. ¿Es del diablo o no es? Ahí lo dice. Escucharán espíritus engañadores y a doctrinas de demonios que prohibirán casarse. Amigos, la doctrina que enseña que los obispos no deben casarse se llama el celibato. El celibato. Y fue introducida en la iglesia popular, en la iglesia cristiana, católica, en el año 1079 por el Papa Gregorio VII. 1079, o sea, más de 1000 años después de que Cristo fundara su iglesia, de que Él estableciera sus apóstoles y les diera las instrucciones de que los dirigentes deben ser casados. Por cierto, la iglesia popular enseña que el primer papa fue el apóstol Pedro. ¿Sí o no? ¿No dicen que el primer papa fue San Pedro? Eso enseña la iglesia popular. Pero resulta que la Biblia dice que Jesús le sanó la suegra a Pedro. Entonces Pedro era ¿qué? Porque no se puede tener suegra sin estar casado, ¿verdad? Aunque a algunos les gustaría estar casado pero no tener suegra. Pero ustedes no, ¿verdad? Ustedes se llevan bien con su suegra, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Tráiganla, porque si la hubieran traído se hubieran ganado la Biblia en esta noche. Fíjense que dice que el apóstol Pedro era casado, y no solamente él, todos los apóstoles. Léanlo, está escrito en la misma Biblia católica. ¿Y cómo entonces ahora dicen que no se deben casar? Allí mismo en la epístola a los Corintios, el apóstol Pablo escribe, Primera de Corintios capítulo 9, dice: ¿no soy acaso apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros yo no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. A Pablo lo acusaban de que no era apóstol, porque predicaba el evangelio por la fe. Y los judaizantes decían: no, la salvación es por guardar la ley. Y como él predicaba el evangelio de la justificación por la fe, decían: este no es apóstol, es apóstol falso. Es más, él no es uno de los 12. Él no estaba entre los 12 apóstoles. ¿De dónde ahora para aquí él es apóstol? Tengan cuidado, que este perseguía a la iglesia. Este era el que mataba a los cristianos, y ahora que se convirtió, pero ya le cambió al evangelio. Tengan cuidado. Y él dice: para los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por esposa, como también lo hacen los otros apóstoles y los hermanos del Señor? ¿Y Cefas? ¿Y quién es Cefas? Pedro. Fíjense, los demás apóstoles, los hermanos del Señor, y también el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, dice que no tenemos derecho de traer una mujer por esposa. Eso es lo que Cristo enseñó. Pero el falso evangelio, el evangelio cambiado, diferente, dice que no se deben casar. ¿Y saben por qué yo digo que esto es del demonio? Porque lo acabamos de leer, que es doctrina de demonios, pero también por el resultado que esta maléfica doctrina ha traído. Y no me gusta hablar de estas cosas, pero todo el mundo las sabe.
lo terrible que ha venido sobre el mundo cristiano con las acusaciones y demandas que se han levantado contra sacerdotes, que se han abusado de la gente, y no solo de mujeres, también de niñas y de niños. Porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Quién lo dijo a eso? Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Haré para él ayuda idónea. Y Dios dice que el hombre que no tiene el don de continencia es mejor que se case y no que se esté quemando. Dios mandó el matrimonio. Y qué interesante que la Iglesia Católica dice que el matrimonio es un sacramento establecido por Dios, pero se lo quita a los obispos. Ellos no reciben el sacramento del matrimonio. Dicen que sí, y hasta se ponen anillos los sacerdotes porque dicen que se casan con Cristo. Todo esto estaba profetizado, amigos. Un falso evangelio, un evangelio cambiado. Y no nomás en esto le cambiaron. Por eso no nos sorprende. La gente dice, bueno, yo para no ser engañado mejor me voy a lo que me enseñaron de niño. Y si a mí me criaron de esta manera, me dijo una vez una señora, mire, a mí me gusta mucho leer la Biblia y todo, pero yo nací católica me criaron, mis padres eran católicos, mis abuelos eran católicos y católica me voy a morir. Bueno, nadie te está diciendo que te cambies de religión, le dije. Te estoy leyendo la palabra de Dios, te estoy mostrando lo que Dios dice en su palabra. Si tú quieres escoger creerle a Dios y su palabra, es tu elección. Si quieres seguir creyendo la mentira, pues es tu elección también. Cada uno de nosotros tenemos que escoger. Pero Dios nos va a hacer responsables por la decisión que tomamos. Definitivamente se han cambiado muchas cosas y estaba profetizado. Por eso hay tanta confusión religiosa en el mundo hoy en día, porque cada uno tiene una religión a su conveniencia. Algunos dicen, a mí no me gusta esa iglesia porque ahí son muy estrictos. Dicen que hay que usar las faldas largas y que no hay que ir a los bailes. No, a mí me gusta porque el cura se arremanga la sotana y sale a bailar con nosotros. Y miren, no les estoy echando a los sacerdotes. Hay engaño religioso en todas partes. Por eso nosotros tenemos que estar en guardia para no ser engañados. Y para eso Dios nos dio su palabra, como aprendimos anoche. Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra del Señor, esta es la verdad. Y aquí vamos a saber si nos están engañando o no. Si alguno enseña un evangelio diferente del que os hemos enseñado, sea maldito. ¿Y cómo vamos a saber cuál es el evangelio? Pues aquí está el evangelio. Para eso el Señor nos dejó su palabra. Por eso hay que leerla, hay que estudiarla, hay que escudriñarla. Pero lo menos que hace la gente es ponerse a leer la palabra de Dios. Mejor prefieren que les digan lo que tienen que creer, en lugar de estudiar por nosotros mismos. Y hay gente que dice, bueno, pues si a mí me engañaron, pues sinceramente fui engañado, no tengo la culpa. En todo caso, Dios le va a pedir cuenta al que me engañó. El líder religioso es el que la va a pagar. Yo, como seguí lo que él me dijo, pues tranquilo. ¿Están seguros? Sinceramente engañado. La Biblia dice que sinceramente engañado es sinceramente perdido. Miren, el apóstol Pedro escribe esto en su segunda epístola. Segunda de Pedro, capítulo 3. Él dice en el versículo 15 en adelante,
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 en adelante. Está en la página 1104. Considerad la paciencia de nuestro Señor para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. El mismo apóstol Pedro nos está diciendo que las epístolas de Pablo que él escribió tienen algunas cosas que son difíciles ¿de qué? De entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. La gente tuerce las escrituras, o sea, las acomoda a su manera, le hace decir a la Biblia lo que no está diciendo. Como hay algo que es difícil de entender, entonces dice, no, esto quiere decir tal cosa. No, esto quiere decir tal otra. ¿Quiénes somos nosotros para darle nuestra propia interpretación a la Biblia? Si la Biblia se interpreta a sí misma, no necesitamos nosotros interpretar la Biblia, porque la Biblia es su propio intérprete. Allí mismo, donde tienen abierto en la epístola del apóstol Pedro, miren lo que él mismo escribió en el capítulo 2, la página anterior. Dice en el capítulo 2 y en el capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, ¿qué es lo primero que tenemos que entender? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Oigan lo que está diciendo el apóstol Pedro. Ninguna parte de la Escritura es para que yo la interprete a mi antojo, de interpretación privada. La Biblia es la palabra de Dios y nos enseña la verdad. El versículo anterior, el 19, nos dice, tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura. Este libro es seguro. Las profecías de la palabra de Dios son ciertas. Pero entonces el versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21, porque la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Miren, amigos, si tú no entiendes algo de la Escritura, no vayas a buscar quien te lo explique. Pídele al Espíritu Santo que lo inspiró, que Él te ayude a entenderlo. Y la Escritura se entiende con la Escritura, comparando pasaje con pasaje. Si hay algo que escribe el apóstol Pablo que es difícil de entender, leo lo que dice Pedro sobre el mismo tema para que me lo aclare. O leo en otro lugar donde Pablo habla del mismo tema y entonces le voy a entender, comparando un pasaje con otro, porque la Biblia es su propio intérprete. Lo que no entiendo aquí está explicado en otra parte, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. ¿Cómo se estudia la palabra de Dios? Vamos a leerlo en el libro de Isaías, en el capítulo 28. Isaías, capítulo 28. Lo van a encontrar allí en la página 640 y qué?
648, Isaías capítulo 28. ¿Sí? En la 649 dice allí en el versículo 10. Vamos a leer desde el 9. Dice, ¿a quién le enseñará conocimiento? ¿A quién le hará entender la doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? ¿Pueden los niños recién nacidos entender? Pero ahí van y los bautizan. Y usted dice, ¿cómo? ¿Que no está bien bautizar a los niños? Esperen que veamos de ese tema. Esperen que veamos. Porque Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será ¿qué? Para ser bautizado la persona tiene que ¿qué? Que creer, pero bautizan a los niños sin creer. ¿Cómo va a creer un niño si no entiende? Y también el apóstol Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, Hechos 2:38, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para que una persona se pueda bautizar en el bautismo bíblico, el bautismo de Cristo y los apóstoles, esa persona tiene que creer y tiene que arrepentirse de sus pecados y tiene que ser enseñada la doctrina. Cristo lo dijo en Mateo 28:19, por tanto id y doctrinad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Para que una persona se bautice, tiene que ser enseñada, adoctrinada a guardar lo que Jesús nos mandó. Esa es otra cosa en la cual el evangelio ha sido cambiado. Millones de personas llevan a bautizar a sus niños recién nacidos, porque les han dicho que si se mueren sin estar bautizados, se van al limbo. ¿Y qué es el limbo? Bueno, según la doctrina popular, es un lugar de eterna oscuridad, donde no se sufre, pero tampoco se goza. Y donde los niños que están condenados para toda la eternidad a vivir en ese lugar de oscuridad, donde nunca verán la visión beatífica, dice la doctrina católica. O sea, nunca van a ver a Dios, nunca van a conocerlo. Por todos los siglos de la eternidad van a estar confinados al limbo. ¿Por qué? Porque no los bautizaron. ¿Ustedes creen semejante cosa? ¿Ustedes creen que eso es justo? ¿Qué clase de Dios es ese que manda a un niño inocente que ni siquiera pidió nacer en este mundo, que no entiende, y resulta que se murió y sus padres no lo bautizaron y ahora por toda la eternidad se tiene que ir al limbo? En todo caso, si alguien hay que mandar al limbo serían los padres que no lo bautizaron, ¿verdad? Pero ¿por qué al niño que no tiene la culpa? Pero pónganse a pensar por un momento, ¿qué clase de Dios es ese que va a condenar a un niño por toda la eternidad a estar en un lugar de oscuridad eterna? ¿Saben? Esa doctrina es igual que la de la otra, de que los obispos no se casen. Es una doctrina del demonio. Y usted dice, pastor, está hablando muy duro, doctor Gambetta, usted vino pero rajatabla esta noche. No. Yo no vengo a acusar a nadie, estoy leyendo la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo ustedes que les diga la verdad? ¿O prefieren seguir creyendo mentira? ¿Quieren saber la verdad? ¿Les puedo hablar claro? Yo no vengo a acusar ni a atacar a ninguna iglesia. Es más, te voy a decir algo, ninguna iglesia te salva. ¿Quién te dijo a ti que tu iglesia te va a salvar? Ni la católica salva, aunque Benedicto XVI dijo que fuera de la iglesia católica no hay salvación. No es cierto, la salvación está en Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Cristo hay salvación. Entonces la iglesia no te salva. El que te salva es Cristo. Así que yo no vengo aquí a predicar iglesia, vengo a predicar a Cristo, su mensaje, su verdad, su palabra y su evangelio.
Y cada uno tiene que hacer una decisión para seguir la palabra de Cristo y obedecer. Porque el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que tenemos que ser enseñados, a hacer la voluntad de Dios. Y anoche nuestro último versículo fue Juan 7:17, que decía, el que realmente quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina viene de Dios o si el que habla, habla por su propia cuenta. Dios te promete a ti, para no ser engañado, que si tú quieres hacer la voluntad de Dios y si tu propósito no es curiosidad, sino realmente hacer lo que Dios manda, Él te va a guiar. Él te va a decir si la doctrina viene de Dios o no. Pero estábamos viendo cómo se estudia la Biblia, ¿verdad? Y nos desviamos allí en ese versículo que decía, ¿a quién le vamos a enseñar la doctrina? ¿A los niños de pechos? ¿A los destetados? No. Y luego explica cómo se debe estudiar la Biblia. Versículo 10 de Isaías 28. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Entonces, ¿cómo se estudia la doctrina? Dice aquí, renglón tras renglón, una línea aquí, otra línea allá, un poquito aquí, otro poquito allá, comparando la escritura con la escritura para poder entender la doctrina. La Biblia es su propio intérprete. Tenemos que comparar un pasaje con otro, un poquito aquí y otro poquito allá. Versículo 13, pues la palabra de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados y enlazados y presos. Pero eso se refiere hasta que entiendan la doctrina y los capte y vayan presos hacia la verdad que es en Cristo Jesús. Bueno, estamos hablando de los engaños. Y ya mencioné así de pasadita el tema del bautismo. Miren qué problema este. Y yo no, nuevamente, no quiero ofender a nadie. Estamos en la segunda noche de nuestras conferencias. Yo no quiero que ustedes digan, ya no voy porque allá pues me dan duro. No es mi propósito. Pero yo quiero que ustedes conozcan la verdad. Y esa verdad está en Cristo y está en su palabra. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino a Dios es Cristo. No vamos a Dios por María. Bendita y santa mujer, claro que sí. Ojalá siguiéramos el ejemplo de ella. Pero ella no nos salva, porque ella no dio su sangre por nosotros. El único que derramó su sangre por nosotros fue Cristo Jesús. Por eso Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino hacia Dios es Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo lo enfatiza. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, dice él, página 1074, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Quién es el único mediador? Y hay uno solo, no hay dos ni tres. La doctrina popular dice que hay muchos mediadores y que podemos acercarnos a Dios
por San Francisco de Asís, y por la Virgen Guadalupana y por cuantos otros mediadores que interceden por nosotros ante Dios. Pero la palabra de Dios declara, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese único mediador es ¿quién? Es Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la salvación. Y la salvación está en seguir a Cristo. Miren, amigos, la salvación no está en una iglesia, no está en una doctrina. La salvación es una persona. La vida eterna, el único que te la puede dar es Cristo Jesús. Por eso el apóstol Juan escribió en Primera de Juan, en el capítulo 5, allá al final de su Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, en la página 1108. Dice el versículo, Primera de Juan 5, 1108, sí. Primera de Juan 5, versículo 13. Dice, bueno, vamos a leer desde el 10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, ¿qué dice? No tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amigos, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida eterna. La salvación está en tener a una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. ¿Lo tienes tú? ¿Está en tu vida? ¿O solamente has oído de Cristo? ¿Tienes una relación con Él? ¿Vive en ti? ¿Le has aceptado como Señor y Salvador? ¿Has hecho un pacto solemne de salvación con Él? Porque si no lo has hecho, si no tienes un pacto de salvación con Él, no eres salvo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Es así de sencillo. Pero vamos a volver a nuestro tema. Nos hemos apartado un poquito. Estábamos hablando de los engaños, pero queremos ver otras profecías en esta noche. Y el tiempo corre, pero apresuradamente, vuela. ¡Wow! Miren, hemos visto de los falsos evangelios, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. También el apóstol Pablo nos habla de la falsa piedad. Esto está en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo nuevamente, segunda de Timoteo, donde leímos hace un rato acerca de los obispos y la profecía de la gran apostasía. Segunda de Timoteo capítulo 3, miren qué tremendo lo que dice este versículo. Dice, también debes saber esto. ¿Y qué es lo que debemos saber? Esto no es, te conviene saber esto o es bueno que sepas esto. Debes saber esto, que en los postreros días, ¿cuándo? En los postreros días. ¿Y cuáles son los postreros días? Ahora, vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos. ¿Está peligrosa Tijuana? Tiempos peligrosos. Sigan leyendo. Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios.
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Apariencia de piedad, amigos. Anoche una persona que estaba aquí, no lo veo aquí en esta noche, dijo, ¿cómo podemos saber, pregunté yo, para no ser engañados? Y él respondió, por sus frutos los conoceréis. Y yo le respondí, bueno, ¿y cómo saben ustedes que yo no soy uno de esos engañadores? Porque ustedes no me conocen, recién me están comenzando a conocer. Entonces no pueden evaluar mis frutos si no viven conmigo, si no saben cómo soy. Y es más, aquí dice, tendrán apariencia de piedad. Aparentarán ser muy píos, muy santos, pero por dentro están podridos. Por eso necesitamos ir a la palabra de Dios para juzgarlo todo. Porque aún personas que tienen apariencia de piedad nos pueden engañar. Ya lo vimos hoy, hasta el diablo se hace pasar por ángel de Cristo, por ángel de luz. Y sus ministros vienen disfrazados como ministros de justicia, pero son ministros de Satanás. Y hacen milagros, hablan en nombre de Cristo, profetizan en el nombre de Cristo, curan en el nombre de Cristo, echan fuera demonios en el nombre de Cristo. Y hasta el día en que Cristo venga le van a reclamar, pero Señor, Señor, en tu nombre hicimos todo esto. Y Él les va a decir, yo no sé quiénes son. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amigo, tienes que ir a la palabra de Dios para comprobarlo todo. A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. La palabra de Dios es la única base segura. Tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos. Que el Señor nos ayude a basar nuestra fe en Cristo y en su santa palabra para no ser engañados. Bien, hemos visto señales en el mundo religioso. Falsas doctrinas, falsos milagros, falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, falsa piedad. Ahora vamos a ver señales en el mundo político. Y rápidamente voy a pasar este punto porque quiero llegar a los demás también. Una de las señales que nos dio el Señor Jesús es que habría guerras y rumores de guerras. Mateo 24, versículos 6 y 7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Amigos, no es solamente que haya guerras, porque siempre las ha habido, pero es la frecuencia y la intensidad y lo tremenda de estas guerras lo que debe mostrarnos que la venida del Señor está cerca. Nuestra generación fue testigo de dos grandes guerras mundiales. Prácticamente todos los que pasaron por la Primera Guerra Mundial ya están muertos. Solamente quedan muy pocas personas vivas que pasaron por la Primera Guerra Mundial, que terminó en el año 1918. O sea, los que todavía están vivos tienen alrededor de 100 años. Pero la Segunda Guerra Mundial hay más gente que la recuerda. Pero amigos, no son solamente esas dos guerras mundiales que vio el siglo pasado. Desde 1945 en adelante, donde se firmó el Tratado de la Paz y donde se formaron las Naciones Unidas para resolver los conflictos en forma pacífica, donde se trató de traer la paz a través de acuerdos y a través de instituciones que defiendan la paz, ha habido más guerras que en toda la historia de la humanidad.
La guerra de Corea, la guerra de Vietnam, las guerras entre árabes e israelitas, la guerra de Bosnia, la guerra del Golfo, la guerra de Kosovo, la guerra de Irlanda del Sur y de Irlanda del Norte, a través de toda África, desde Ruanda, Chad, Somalia, Nigeria, Sudán y el Congo, y la actual crisis en Ivoria. Todas estas guerras han azotado en los últimos 20, 25 años en Asia. Guerra en Afganistán, en Irak, que todavía no termina, aunque dicen que ya terminó. En Irán, conflicto palestino-israelí que lleva años y no se resuelve. Y el presente conflicto al norte del África, en Libia y en el Yemen, la península arábica. En el Líbano, en Siria, en el cercano oriente y en el lejano oriente, en Camboya, en Corea del Norte contra Corea del Sur. Todas estas guerras simultáneas, y no hablemos de las guerras y guerrillas de Centroamérica, de Sudamérica, Cuba y todo lo demás, que estas las conocemos muy bien. El apóstol Pablo predijo que en el momento en el cual los hombres estuvieran hablando de paz, y ahora se está hablando de paz. De paz. Miren lo que dijo Pablo, vamos a buscarlo. Está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Esto lo van a encontrar en la página 1071. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 1. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da a luz, y no escaparán. Cuando hablen de paz y seguridad, ¿qué es lo que va a venir? Destrucción repentina. Y justamente ahora se está hablando de lograr la paz en el mundo. Un nuevo orden mundial donde todas las naciones cooperen unas con otras y se logre la paz. El Señor dijo, cuando hablen de paz, y fíjense que estas son las dos palabras más habladas en esta primera década del siglo XXI. Paz y seguridad. Toda esta guerra contra el terrorismo es para tener seguridad, seguridad nacional. Y México habla de seguridad nacional, y Estados Unidos habla de seguridad nacional, y los países de Europa hablan de seguridad, y las Naciones Unidas hablan de seguridad, paz y seguridad. Y la palabra de Dios dice, cuando hablen de paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Es muy interesante que el libro de Apocalipsis predice que va a haber una unión entre las naciones. Y está profetizado que viene un nuevo orden mundial, donde las naciones se van a unir, pero va a ser la señal para saber que viene la destrucción. Nuestro Señor Jesús apuntó con el dedo profético a nuestra época, a nuestros días, cuando habló de hombres desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrían en la tierra. ¿Saben cuál es la palabra más usada en este nuevo siglo en referencia a estas cosas? Terrorismo. Esa es la palabra que está a la orden del día. Antiterrorismo, terrorismo y la guerra contra el terrorismo. ¿Saben ustedes que Jesús usó esa palabra y la dejó escrita hace 2000 años atrás para describir justamente nuestra época? San Mateo, el que estamos leyendo, capítulo 24. Miren lo que él dijo. Está en Mateo 24 y está en San Lucas capítulo 21. Quizás ya leímos bastante en Mateo 24. ¿Por qué no vamos a San Lucas 21, ya que el tiempo está transcurriendo? Vayan a San Lucas capítulo 21 y van a ver allí claramente
cómo el Señor Jesucristo usó esta misma palabra, que es la palabra que se usa hoy en día. Versículo 11. Y justamente es el mismo sermón profético. Dice: habrá grandes terremotos en varios lugares, y hambres y pestilencia, y habrá ¿qué? Terror. De ahí viene la palabra terrorismo, terror. Y grandes señales en el cielo. Y en el versículo 25, habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustias de las naciones, en confusión, bramando el mar y las olas. Por el bramido del mar de las olas, la gente se estarían angustiada. Ahora, fíjense qué interesante, dice: en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Por qué la gente que está en la tierra iba a estar desfalleciendo de temor por el bramido del mar y de las olas si vive en tierra seca? Hoy en día entendemos eso, ¿verdad? Antes no se entendía, pero después de los grandes tsunamis, maremotos que han azotado, terremoto, maremoto, ahora sabemos por qué la gente que vive en tierra seca se espanta por el bramido del mar y de las olas, gigantescas olas que se meten tierra adentro y arrastran todo por su paso, inclusive cobran vidas humanas por miles de miles. Sí, hoy en día el temor y la expectación de la gente por las cosas que sobrevendrán no es tanto por la bomba atómica con la cual terminó la Segunda Guerra Mundial, la destrucción de Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades japonesas. Hoy en día hay bombas mucho más terribles que esa. No solamente las bombas de cobalto y las bombas atómicas, pero también armamentos biológicos. Y ese es el terror de la gente, porque los terroristas pueden fabricar esas bombas biológicas a muy bajo costo. No les cuesta casi nada. Y pueden tirar esa bomba y se mueren miles y millones de personas enfermas. Pero las estructuras quedan intactas. Ya no tienen que destruir ciudades enteras con bombas, echar abajo edificios, ¿no? Tiran una bombita con virus y se esparce por el aire y millones de personas se enferman y mueren. Los ataques terroristas están alcanzando cifras alarmantes en Europa, en Asia, en India, en China y aún en los Estados Unidos. Pero el Señor Jesús también habló de señales en el mundo físico. Él habló de hambre, pestilencias, terremotos. El hambre, amigos, ha alcanzado las cifras más altas en la historia de la humanidad. Este último año, el año 2011, es el año que ha muerto más gente por hambre en el mundo en la historia de toda la humanidad. ¿Pueden ustedes creer que cada 4 de cada 5 niños nacen en el seno de familias que no los pueden alimentar? Y ustedes lo saben. No hay que ir muy lejos, solamente hay que salir a las calles de Tijuana. Es triste. Y estamos al lado del país más rico del mundo. Solo nos divide una línea. Y sin embargo, aquí la gente se está literalmente muriendo de hambre. Vayan a las colonias y van a ver la miseria, la necesidad que hay. Miren, los datos que tengo aquí. En el año 2011 murieron un promedio de 11.000 personas diarias por hambre. 11.000 personas diarias por hambre.
O sea, casi 4 millones de personas al año. En el año pasado, casi 4 millones de personas murieron por falta de alimentación. Y actualmente más de 800 millones de personas están desnutridas en un planeta que fácilmente puede producir alimentos para todos. Pero casi 1.000 millones de personas están desnutridas. 4 de cada 5 habitantes del planeta no tienen suficiente alimento para nutrirse adecuadamente y 1 de cada 5 están destinados en el año 2012 a morir de hambre. 1 de cada 5 habitantes del planeta Tierra van a morir, entre el 2012 y el 2015 van a morir de hambre. 1 de cada 5 habitantes del planeta. Las pestes también, las pestilencias van en aumento. Nuevas enfermedades atemorizantes como la gripe aviar, la fiebre porcina que tan famosa se hizo aquí en México, la fiebre del puerco. La fiebre porcina. En África, el ébola, el virus del Nilo. Y en todas partes del mundo, el SIDA. ¿Saben? Fuimos a predicar al África. Nuevamente vamos a ir este año a tener campañas evangelísticas en el África. Este año vamos a ir a Angola. Pero estuvimos hace unos meses atrás en un país africano que todo el mundo habla español. ¿Verdad que no sabían que hay países hispanos en el corazón del África? Es más, hay 4 países en África que solamente hablan español. Ni yo mismo lo sabía, pero me tocó ir a predicar a uno de esos países que se llama Guinea Ecuatorial. Y es triste lo que me tocó ver allí. Posiblemente el país más pobre del planeta Tierra. Decían que Haití era el peor país, pero Haití recibió mucha ayuda con el terremoto. En este país, 1 de cada 3 habitantes de Guinea Ecuatorial, y todos hablan español como tú y como yo. Si tú cierras los ojos, porque me tocó predicar una gran congregación, y si tú los escuchas hablar, te piensas que estás en España, porque hablan con el dejo español. Pero si abres los ojos, te das cuenta que estás en África, porque son todos negritos, renegridos, brillosos de negro. Pero hablan español porque fue una colonia española que se independizó en 1967. 1 de cada 3 habitantes de ese país están contagiados de SIDA. 1 de cada 3. O sea, tú vas por la calle y puedes ir contando 3 personas que pasan, 1 está contagiado de SIDA. La pobreza es extrema, literalmente. La gente se muere de hambre. Y no solo en el África. Las enfermedades son un problema porque ahora se están desarrollando nuevas enfermedades y nuevos virus que ahora son resistentes a los antibióticos. Ya se han mutado y ya no hay manera de hacer frente a estas pestilencias. Nuevos virus, nuevas bacterias resistentes. No solo las enfermedades son un problema, también tenemos los desastres naturales. Y esto es lo peor. Se están convirtiendo ya en cosa común. Déjenme decirles, yo presenté un tema hace 2 semanas atrás, porque acababa de salir el informe de las Naciones Unidas con respecto a los desastres a nivel mundial. Y amigos, tengo que decirles que el año pasado, el 2011, fue el peor año en la historia también en desastres naturales. Terrible.
los terremotos, los ciclones, los tifones, los huracanes, las inundaciones, los tsunamis, las sequías, los fríos extremos, los calores asesinos, los tornados, las tormentas de nieve y granizo, los deslaves, los derrumbes. Amigos, en los últimos 5 años han sucedido los peores sismos en la historia de la humanidad. Es más, en el año 2010 y 2011, los peores terremotos han sucedido ahora. ¿Saben ustedes que en los últimos 10 años ha habido más terremotos que en los últimos 2000 años de historia de la humanidad? En los últimos 10 años de la historia ha habido más terremotos que en los últimos 2000 años de historia. Todos los 2000 años juntos no suman tantos terremotos como los últimos 10 años. No se necesita ser un estadista o un sismólogo para advertir lo sorprendente del aumento de los terremotos en esta época. Miren, lo primero que marcó una nueva época fue el 26 de diciembre del 2004. Y todavía no se cumplen los 10 años. Y esa comenzó una nueva era, dicen los sismólogos, los científicos, es una nueva era que nunca jamás se había visto en la historia de la humanidad. Ese fue el gran terremoto tsunami en el Océano Índico, en Sumatra. El sismo que provocó el tsunami en Asia es el primero que fue captado simultáneamente por todos los instrumentos que hay sobre la Tierra para medir los sismos. Fue de 9.3 en la escala de Richter y dejó una hendidura en el fondo del mar de 1.300 kilómetros. 1.300 kilómetros y hundió el mar en el Pacífico. Según la compañía de noticias CNN, hasta los científicos más veteranos se quedaron sin habla por la increíble magnitud de este terremoto. Este tsunami causó la muerte de 1/4 o más de 1/4 de millón de personas. 228,000 perdieron la vida en 3 minutos. Eso fue en el 2004. El 28 de marzo del 2005, en el norte de Sumatra, Indonesia, otro terremoto de 8.6. El 3 de mayo del 2006, en Tonga, 8.1. Y el 15 de noviembre del 2006, en las Islas Kuril, 8.4. El 13 de enero del 2007, 8.3 en el Asia. El 12 de septiembre del 2007, en el sur de Sumatra, Indonesia, 8.7. El 12 de mayo del 2008, en la China, Sichuan del Este, 8.1. El 29 de septiembre del 2009, en las islas de Samoa, 8.2. El 12 de enero del 2010, en Puerto Príncipe, Haití, el que todos hemos visto, no fue tan grave como todos los demás que he mencionado, porque solamente fue de 7.1. Pero fue devastador por las pérdidas humanas. 330,000 muertos y más de 350,000 heridos. Terremoto en la capital de Haití. 1.8 millones de personas quedaron sin hogares. Y todavía la gente estaba mandando ayuda a Haití de todas partes del mundo cuando otro terremoto asesino golpeó Sudamérica, esta vez en Maule, Chile. 8.9. Este terremoto fue tan grave, que literalmente se movió el eje terrestre. Y los días se han acortado, aunque no lo crean. Los días son más cortos ahora desde que se movió el eje terrestre de la Tierra. Imagínense un terremoto que haga mover la Tierra de su eje. Ese fue el de Chile y el de Japón el año pasado. El 11 de marzo del 2011, 9.1. Terremoto y tsunami.
Fíjense que los 3 terremotos más grandes, el tsunami de Indonesia en el 2004, el de Chile en el 2010 y el de Japón en el 2011, fueron tan potentes que literalmente los 3 terremotos desplazaron el eje del planeta Tierra. Los polos magnéticos fueron aceptados. ¿Saben lo que es eso? Los aeropuertos del mundo entero tuvieron que suspender vuelos por un día en distintas épocas para ajustar los radares, porque están basados en el magnetismo de los polos, y cuando los aviones venían a aterrizar, el radar los guiaba y salían fuera de la pista. Tenían que hacerlo visualmente, porque los radares lo estaban mandando fuera, porque la Tierra se había movido del eje. 3 terremotos tan terribles. Los polos magnéticos fueron afectados. El 17 de junio del 2011, otro terrible terremoto. Es más, ni voy a seguir mencionándoles porque la lista es tan y tan larga. En lo que va del 2012, no va mejor la cosa. Los terremotos son gigantescos, terribles, cobrando cantidad de vidas humanas. Todo esto son señales en el mundo físico, pero esto no es todo. El Señor Jesús dijo que iba a haber señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Miren, el miércoles el tema lleva por título 7 trompetas anuncian el juicio. Si usted nunca ha oído hablar de las 7 trompetas, vamos a estudiar esa profecía impresionante del libro de Apocalipsis. 7 trompetas anuncian el juicio. El martes, pasado mañana, 12 eventos futuros descritos en detalle. Vamos a ver en detalle 12 eventos que los vamos a poder corroborar. Y mañana el tema es bien impresionante. Cuando el dinero esté tirado por las calles de Tijuana y nadie lo recoja. ¿Ustedes saben que eso viene? Está escrito. Y usted dice, ¿de Tijuana? Ya van a ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Ese va a ser el tema de mañana por la noche. El del jueves, las 7 plagas postreras. Amigos, Cristo dijo que todo esto sería principio de dolores. Y vamos a terminar buscando allí en Mateo 24, que ha sido nuestro pasaje de estudio ayer y hoy, las palabras del Señor Jesús. Él dijo en el versículo 29 en adelante: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Falta que veamos la venida del Señor Jesús, y de esto vamos a hablar mañana por la noche. ¿Cómo va a ser la venida de Cristo? Cuando el dinero esté tirado por las calles de Tijuana y nadie lo recoja. Amigos, la venida del Señor está más cerca de lo que tú te imaginas. Cristo dijo que cuando veamos el cumplimiento de estas cosas allí mismo, versículo 33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, sabed, conoced que está cerca a las mismas puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras
no pasarán, dice el Señor. Amigos, la generación que vea el cumplimiento de todas estas cosas que hemos visto en esta noche, que somos nosotros, va a estar viva para ver la señal final. Verán en el cielo la señal del Hijo del Hombre. ¿Ustedes saben cuál es la señal final? De eso vamos a hablar mañana por la noche. ¿Cuál es la señal final? Y eso es lo que veremos nosotros. Esta generación va a estar viva para ver el regreso de Cristo. Porque Cristo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Estás tú preparado para la venida del Señor? ¿Estás en paz con Dios? ¿Has hecho tu pacto de salvación con Cristo? El Señor dice en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y ¿qué? Y tu casa. Pero para que tú y tu casa sean salvos, tú tienes que creer. Tienes que aceptarle, tienes que recibirle y tienes que hacer un pacto de salvación, porque Él va a venir a buscar a aquellos que hicieron pacto con Él. Así dice el Salmo 50, que vendrá el Señor como fuego abrasador, pero vendrá a recoger a aquellos que han hecho pacto con Él. Es un pacto de salvación. La Biblia habla mucho acerca de ese pacto de salvación. Un pacto es un acuerdo y tú tienes que estar en los términos de ese pacto con el Señor para ser salvo. Él te promete la salvación, pero tú tienes que aceptar esa salvación. Te pregunto, ¿sabes tú cuál es la señal del pacto? En el Antiguo Testamento la señal del pacto era la circuncisión. ¿Cuál es la señal del pacto en el Nuevo Testamento, del nuevo pacto? Sí, en el antiguo pacto la circuncisión era física, en el nuevo pacto es la circuncisión del corazón, pero la señal física, así como en el antiguo pacto, la señal física era la circuncisión, ¿cuál es la señal física de salvación en el nuevo pacto? ¿Cómo se llega a ser parte del pueblo de Dios? Antes era a través de la circuncisión se llegaba a ser parte del pueblo de Dios, pero hoy en día, ¿cómo se llega a ser parte del pueblo de Dios? El nuevo nacimiento, exactamente. Cristo dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, necesitas nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Y él dijo, Nicodemo le dice, Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y Cristo le dice, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no entrará al reino de los cielos. Nacer del agua es el bautismo. Nacer del Espíritu es la renovación, el nuevo nacimiento, la transformación que Cristo hace en tu vida para hacerte una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo comienza de nuevo. ¿Cuántos de los que están aquí han experimentado ese nuevo nacimiento? Nacer del agua, del bautismo, y no me refiero ahora al bautismo de los niños recién nacidos. Ya vimos que eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Pero ¿cuántos de los que están aquí han sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, de adultos, confesando sus pecados, arrepintiéndose y haciendo un pacto de salvación con Cristo? ¿Cuántos de los que están aquí han pasado por esa experiencia ya? Bueno, alabado sea el nombre del Señor. Quizás mi pregunta debiera ser al revés, de la otra manera. ¿Cuántos de los que están aquí todavía no han tomado ese paso del bautismo? No te dé vergüenza levantar tu mano. Estás aprendiendo, como todos los que estamos aquí. ¿Hay alguien aquí que aún todavía no ha tomado ese paso de hacer un pacto con Cristo a través del bautismo? Yo quisiera orar por esa persona en esta hora. ¿Hay alguien aquí que aún no ha sido bautizado o bautizada así, de adulto, sumergido debajo del agua? ¿Hay alguien aquí? Todos los que están aquí ya aceptaron al Señor.
sea el nombre de Cristo. Pero necesitamos traer a nuestros amados que aún no han tomado este paso, ¿verdad? Yo sé que hay alguien aquí que necesita hacer ese pacto con el Señor. El Espíritu Santo está llamando a cada corazón. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Y yo sé que aquí hay personas que necesitan tomar ese paso tan importante que es el bautismo. Si Dios te está llamando, no le digas que no. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado o bautizada, pero se ha enfriado en las cosas de Dios, se ha apartado. Está fuera del redil. Es como esa ovejita que dijo el Señor Jesús, que el pastor tenía 100 ovejas, pero un día contándolas todas, le faltaba una. Y salió a buscar a la oveja perdida. Hay alguien aquí que tiene el valor de decir, yo soy esa ovejita. Yo necesito reconciliarme con el Señor. Yo necesito comenzar de nuevo. Necesito que Jesús me reciba otra vez. Tienes el valor de decirle, Señor, yo soy esa ovejita y quiero volver al redil. ¿Hay alguien aquí que quisiera levantar su mano? Amén. El Señor te bendiga. Alguien más que necesita hacer ese pacto de salvación con Cristo. ¿Hay alguien más aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo? Y me refiero ahora al bautismo por inmersión, sumergido debajo del agua. El bautismo de arrepentimiento para comenzar una nueva vida, el nuevo nacimiento. ¿Hay alguien aquí que aún no ha tomado ese paso? ¿Quisieras levantar tu mano? Yo quiero orar por ti en esta hora al concluir. ¿Hay alguien aquí que tiene algún ser querido que aún no ha hecho ese pacto y que quiere que le pidamos al Señor en esta noche para que el Señor lo toque? ¿Hay alguien? Oh, sí, veo muchas manos. Vamos a pedirle al Señor con fe que en esta semana podamos ver esas almas entregadas a Él. Nosotros le vamos a orar y le vamos a pedir al Señor. Y ustedes los van a invitar en nombre del Señor a que vengan. Y Dios va a hacer el resto. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Si ustedes los traen, ellos van a escuchar. Y el Espíritu Santo va a obrar la conversión. Vamos a postrarnos de rodillas para orar. Y también por aquellos que a través de la pantalla están tomando esta decisión en esta misma hora para que el Señor los selle para vida eterna. Vamos a postrarnos. Si no puedes arrodillarte, inclina tu rostro en el lugar donde estás. Amantísimo Padre y Dios, en esta noche te alabamos, te glorificamos, porque tú nos has hablado claramente a través de tu palabra. Oh Señor, no queremos ser engañados. Queremos seguir tu evangelio verdadero. Sabemos que hay mucho engaño en el mundo religioso. Y entendemos, Señor, de que hay una sola manera de protegernos contra este engaño. Y es escudriñando tu santa palabra. Asegurándonos de que todo lo que aprendamos y pongamos por obra esté de acuerdo a lo que está escrito en tu santo libro. Te agradezco, Señor, por el privilegio que me das de compartir tu palabra en este lugar. Te pido que me ayudes a ser fiel a tu mensaje, a no agregar ni quitar nada de lo que está escrito. Permite, Señor, que las almas sinceras puedan venir a escuchar tu mensaje y a entregarse a ti. Gracias, Señor, por aquellos que levantaron la mano en esta hora, tanto por los que están aquí como los que están a través de la pantalla viendo esta programación. Alcánzalos donde están con tu misericordia. Límpianos de nuestros pecados y danos ese nuevo corazón y esa nueva vida. Despídenos con tu bendición y tráenos nuevamente el día de mañana, porque te lo agradecemos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Bien, según lo prometido, ahora lo vamos a cumplir.
¿Hay alguna persona aquí que trajo más de 5 visitas? ¿Hay alguien aquí? Nadie. ¿Más de 4? ¿4 o más? ¿De verdad que no? ¿3? A ver, sí, dígame. Víctor Manuel, ¿trajo cuántas visitas? Trajo 3 visitas. ¿Dónde está Víctor Manuel? Aquí, usted trajo 3 visitas. ¿Y usted sabía que le iban a regalar una Biblia si traía muchas visitas? Ah, qué bueno. No importa que lo haya hecho